¿Qué tal? Bendiciones. Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Como cada semana estoy por estos medios subiendo videos, compartiendo la palabra de Dios. Y en esta oportunidad te quiero hablar de la dicha del perdón. Así está nombrado en un salmo, el Salmo 32. Dice la palabra: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Qué maravilloso, qué excelente ver que se puede recibir perdón de nuestros pecados. Pero ¿a quién se le deben de confesar? El salmista aquí nos muestra que él los confesó a Jehová Dios. Hoy día podemos pensar y entender claramente, porque hay muchas enseñanzas de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo se ha revelado claramente en una revelación especial para nosotros, de que Él es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y que Él perdona nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. Tú puedes orar a Dios, clamar a Dios. En el Antiguo Testamento, en el Salmo, habla de Jehová, es el Padre quien envió a su Hijo, pero ahora somos salvos a través de Jesucristo, porque nadie va al Padre, al que oró David en ese entonces, si no es por Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y si nos damos cuenta, todos los seres humanos pecamos, fallamos, somos infieles ante Dios, y muchas veces algunos entre las personas también, en sus parejas, diferente a los que ya estamos en Cristo, que somos fieles a nuestras parejas. Con nuestros cónyuges les amamos, vivimos con nuestra esposa, las esposas de los esposos, los que de verdad vivimos para Dios. Tenemos una vida íntegra en el Señor, por gracia de Dios, claro. Pero también le fallamos a Dios en ciertas cosas, no en pecados que sepamos de antemano, porque ya eso sería no nacer de nuevo, sino a veces por ignorancia, por falta de entendimiento. Pero estamos siempre tratando de tener paz con Dios. Pero aún usted que me ve o escucha este audio, este mensaje, este video, puede meditar que hay pecado en el ser humano. Y la palabra dice, el salmista David, cuando pecó, que ya sabemos la historia, o algunos no la saben, él está en casa en un tiempo descansando, pasándola bien, ya un hombre que había consolidado su reino. Mientras sus soldados están peleando, él está en casa, ve a una mujer desde su casa, la vecina, que se está bañando, y él es seducido, su concupiscencia, y la manda a llamar. Se llega a ella, y ya sabemos que ella tenía a su esposo, por lo cual cometió un pecado. Después manda a matar a su esposo, Urías, para poder quedarse con ella, y él quedó oculto su pecado. Pero algo dice la palabra, que él se dio cuenta que su verdor se había convertido en sequedad de verano. ¿Qué quiere decir eso? Pues no lo muestra claramente la palabra, pero podemos entender que aquel dulce cantor de Israel, profeta, hombre de Dios, que fue tan tremendamente respaldado por Dios y usado por Dios, pero de repente se dio cuenta que quizás no podía fluir con su arpa entonando cánticos nuevos, que no escuchaba la voz de Dios tan claramente como antes, que el orar se le volvía un problema, que se le volvía dificultoso tener una relación con Dios. Y se empezó a dar cuenta que esa integridad que tenía con Dios, ese verdor espiritual donde fluía con el Señor, en la presencia de Dios, se volvió sequedad. De repente ya no podía sentir esa presencia, fluir en Dios. Supongo, en lo que entiendo de la palabra, que fue lo que vivió David.
cuando se había apartado de Dios, cuando había pecado y la unción se separaba y él cada día se daba cuenta que estaba más seco. Quizás te pasa a ti lo mismo, te está pasando. En un tiempo experimentaste la gloria de Dios, la presencia, la unción, el poder, el conocimiento en las Escrituras, el deleite en Dios, pero de repente has empezado a sentir que ya no fluyes, que ya no estás en esa comunión con Dios. Es eso tal vez, pecados ocultos que necesitamos ir al Señor, arrepentirnos, apartarnos. Él dijo, dije confesaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y el resultado fue que dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si te arrepientes, Dios te perdona. Y tal vez a otros le pasa diferente. No que en otro tiempo haya disfrutado de la presencia de Dios y ahora no. Quizás nunca en la vida ha disfrutado de la presencia de Dios. Tiene 20 años, 30, 40, 50, más años de vida en esta tierra. Y tal vez nunca ha disfrutado de qué es hablar con Dios. Tal vez crees que no se puede hablar con Él, que es imposible conocerlo, que quién puede oírlo. Pero Dios nos creó para hablar con nosotros. La palabra dice que somos llamados a la comunión con Cristo. Todo lo necesitas que te conviertas al Señor, que reconozcas tu pecado, que lo confieses a Dios. No es ir a confesarte con un hombre, a postrarte ante un ser humano. Porque hoy día en la palabra nos enseña que tenemos libertad de llegar al lugar santísimo. Dios te espera con los brazos abiertos, no importa cuánto has pecado, pero ya no viva más con una vida seca, que todo lo que sabes es, cuando quieres orar supuestamente, todo lo que sabes es repetir y repetir las palabras que te han enseñado desde muchos tiempos atrás, rezar en otras palabras. Eso es todo lo que puedes hacer, porque tu vida está seca espiritual. Pero si te conviertes a Dios, confiesas el pecado, reconoces al Señor en tu vida, de seguro que ahora pasará lo que el salmista empieza a experimentar después de arrepentimiento. Los versículos más adelante lo dicen. Dice la palabra lo que él experimentó después de haberse arrepentido a Dios, de haber reconocido que era una persona que estaba seca espiritual y que necesitaba fluir en el Espíritu. Dios siempre quiere darte a ti empoderamiento. Por eso la palabra nos dice en Juan capítulo 7 que Jesús en el último y gran día de la fiesta alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere darte vida espiritual, fluyas, pero arrepiéntete, conviértete a Dios, busca a Dios de veras. Y entonces experimentarás la dicha del perdón. Dirá, eso es una bendición, un privilegio sentir que ahora no cargamos la culpa, que el Señor la tomó, que el Señor nos hizo libres, que nos justificó, porque Él nos justifica, nos declara inocentes. Entonces vea la experiencia que tiene el salmista. Ahora habla diferente en otro versículo, en el mismo Salmo 32. Dice la palabra en el versículo 5, o en los 6 y 7, o leemos en el verso 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Él se dio cuenta, Dios es mi refugio, tú me rodearás con cánticos de liberación. Es decir, ahora que me arrepentí, si habláramos como experimentó el rey David, el salmista, el dulce cantor de Israel, él dice, después que se arrepiente, dice, ahora tú me rodeas con cánticos. Puedo fluir con el arpa otra vez, puedo experimentar la gloria de Dios. Amados, el pecado quizás, o siempre nos va a engañar el pecado, pensando que es dulce, bueno, que la pasamos bien, pero es solo una vida de frustración, de amargura, que no nos deja vivir una vida en satisfacción. Porque la carne no se sacia, siempre puede deleitarte un rato, unos minutos, unas horas, pero luego te sientes vacío, seco. Pero si te arrepientes, te conviertes al Señor, el Espíritu de Dios viene sobre ti, te unge, te hace nacer de nuevo. Y ahora vas a decir, ahora reconozco que el Señor es mi refugio. No es las drogas, no es el alcohol, no es el sexo.
no es la fama, no es el dinero, no son los amigos del mundo. Es el Señor Jesucristo, el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Él es nuestro refugio. En Él nos refugiamos. Él dice, ahora me rodearás. Él decía, ahora puedo hacerlo. Y algo impresionante Dios le dice en el versículo 9. Le dice, o le da un consejo. Dice, o el versículo que estábamos leyendo, leíamos el 7, yo decía que el 8, pero es el 7, que Él dijo, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y el 8 está diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué relación tiene ahora Dios con el que se arrepiente? Él dice, voy a poner mis ojos sobre ti y te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Aleluya. No sabemos qué camino tomar, qué decisiones tomar en la vida, luego lamentamos. Y solamente el ser humano decide esperar qué es lo que le espera el destino. Pero si estamos en Dios, nos arrepentimos de nuestro pecado, entregamos nuestra vida a Jesucristo, en la palabra nos confirma, Dios dice, yo ahora voy a poner mis ojos sobre ti y te voy a enseñar el camino en el que debes andar. Dios, que conoce el futuro, que no se equivoca, que es perfecto, que tiene veracidad, su palabra es verdad. ¿Cómo no estar confiado que nos irá bien si Él dice, yo voy a enseñarte el camino en el que debes andar? Bendito el Señor. Eso es lo que trae la dicha del perdón. Saber que ahora Dios te va a guiar. Saber que ahora Dios te va a llevar en otra dimensión. Vivir una relación con Él. Y después da un consejo. El salmista, cuando se da cuenta el privilegio que tiene de haberse arrepentido porque Dios lo perdonó y tiene el deleite, la bienaventuranza, que quiere decir bien feliz, muy feliz, porque me ha perdonado, tengo paz, procede a dar un consejo. Dice, no seas como el mulo, dice el siguiente versículo. Dice, no seas como el mulo o como el caballo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y si no, no se acercan a ti. La palabra nos aconseja. ¿Por qué ser sin entendimiento? Como que no entiendo lo que está pasando. Sí, el pecado nos arruina. La gente que no se ha convertido al Señor le toca ir a buscar un brujo, un adivino, cualquier gente, que le lean las cartas, el destino, para ver qué es lo de su vida, porque está tan seco que no puede fluir en el Espíritu, que no puede relacionarte con Dios. Y todo lo que tienes que hacer es arrepentirte, reconoce tu pecado, conviértete a Dios, búscale de corazón. Y de seguro ahora no necesita que alguien te diga, mira, tu destino es este. No se trata del destino, se trata que el refugio para ti es el Señor, como lo es para mí. Y Él nos aconseja, no espere que Dios te traiga las malas, porque una vez te está diciendo que tiene que ponerle cabestro para poderla llevar. El Señor solo quiere traerte con amor, que tú lo reconozcas sin necesidad que tengas que estar en el último momento, padeciendo en una cama de hospital o olvidado en algún lugar con una terrible situación para poder a ver si Dios... No, ahora que tienes vida, ahora que tienes salud y fuerza, búscale. Y si aún estás en esa situación de enfermedad, de tribulación, conviértete a Dios, Dios te dará paz. No dejes perder la oportunidad que el Señor da. La palabra nos aconseja eso, no seamos como el mulo. Dice el verso 9, no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Dice que han de ser sujetados con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. No seamos así, la palabra nos aconseja. Experimentemos la dicha del perdón. Es un privilegio sentirnos que nos ha perdonado Dios. Si hay personas que cometieron un error con su pareja, su cónyuge, que fueron infieles o algo, y después que se dan cuenta que cometieron el error, que fallaron, ellos dicen, no sé qué hacer para que me perdonen. Y lloran y se lamentan. Y si llegasen a perdonarle, dirían, no, tengo que tratar de no volver a hacerlo porque me dio una nueva oportunidad.
porque el perdón trae cierto regocijo. El problema es que si no nace de nuevo lo volverás a hacer, pero si te conviertes a Dios, de seguro mantendrás firme en el Señor y tendrás la dicha del perdón. Gloria, aleluya. Yo deseo que Dios te bendiga, que abras el corazón a Jesucristo y te conviertas a Él. Habla con Él, pídele perdón, entrégale su vida y experimentarás la bienaventuranza del perdón, la dicha del perdón. Dios te bendiga. Como siempre invito por estos medios que compartan el video, que le den like, que se suscriban, porque queremos que llegue a muchas personas la palabra de Dios. Hay palabra que llega específicamente en un tiempo específico a una persona específica para una transformación, para que el corazón sea tocado. Y esta palabra que estoy predicando en este lugar es una palabra que lleva unción de parte de Dios para tocar tu vida y transformarte y bendecir a otros también. Dios te bendiga.